Quedan poco tiempo, quedan 3 semanas, hasta el 9 tengo mandato y estamos viendo la posibilidad de una sesión de presupuesto. Queda la designación de los auditores general de la Nación también. Lo que pasa es que está muy difícil el quórum y obtener los números, pero la verdad es que quedan un montón de temas súper importantes en la Cámara. La Libertad Avanza está intentando que pasen para después del 9, del 10, con la nueva conformación, porque la Libertad pasa de tener 38, el bloque va a pasar a tener 88. Imagínate que claramente quieren pasar la agenda y desde el lado de la oposición UP está empujando para poder adelantarla. Así que están en esa puja. Y nosotros lo que planteamos es que más allá de los proyectos de poder que se puedan plantear, nosotros queremos saber en qué beneficia a la Argentina, ¿no? Y a las provincias. Hoy por hoy no hay una agenda definida en ese sentido. Para reforma laboral y también para presupuesto. Eso seguro, sí. Pasa porque ni siquiera lo presentaron. Yo tengo a mis asesores pendientes del sistema y no, ni siquiera lo presentamos, sino presentaron como un paper de trabajo con algunos puntos que se tratarían, pero así muy genéricos, sin precisiones. Eso pasaría a extraordinarias. Pasaría extraordinarias, en principio ellos querían poner extraordinarias en febrero. Hoy hablé justo con el presidente de la Cámara, con Martín Menem, y me decía que tenían intenciones de llamar extraordinarias desde el 10 de diciembre al 31 de enero para terminar el año con presupuesto. Entonces, bueno, nosotros planteábamos que sería bueno, pero no es con este dictamen que se aprobó, porque tiene muchas disidencias. Yo firmé el dictamen con disidencias fuertes. Por ejemplo, la incorporación de universidades, la incorporación de Garrahan, de discapacidad, que son leyes sancionadas por el Congreso y no se ven reflejadas. Y todas las obras que Nación ya firmó convenios con las provincias, no estaban en el presupuesto. Ahora, para presupuesto dijeron que el gobierno iba a estar abierto, ¿no? A propuestas. ¿Qué tan abierto o qué tan cerrado? Entre el decir y el hacer hay una pequeña o gran distancia. Obviamente ellos se manifiestan propensos al diálogo. Yo soy una convencida que tenemos que tener presupuesto, es mejor tener presupuesto que no tenerlo. Es más fácil tener, aunque sea una hoja de ruta mínima, y sobre esa base trabajar. Más que hoy el Congreso va a ser muy difícil que trabaje estos 2 años. Entonces yo soy, por esa razón, acompañé el dictamen de mayoría, pero sí con observaciones muy macro, muy básicas, como son que se incorporen las leyes que sancionó el Congreso. Universidad Garrahan, discapacidad son leyes del Congreso. También pedíamos la incorporación en adelante de lo que es jubilados, que no logramos sancionarlo en el Congreso, pero bueno, la promesa, y la cumplimos, es seguir insistiendo en que se incorpore. No entiendo. Ahora, ¿por qué decís que puede ser o que va a ser muy difícil que el Congreso sesione en estos 2 Porque años? ellos tienen... Cuando el gobierno va a tener un buen número como para poder discutir, debatir y tal vez ganar algunas Si realmente posiciones. tiene voluntad de hacer trabajar el Congreso, ellos tienen 88. Para funcionar el Congreso el quórum necesita 129. Entonces, está clarísimo que la agenda va a ser la que marque el Congreso, porque con 88 bloqueas todos los proyectos legislativos, es la bala de plata. 87 es el número, que fue con lo que voltearon el proyecto de jubilados, ¿no? Entonces con 87, y después hay claramente desde la oposición o desde el centro, que en mi caso nosotros hacíamos una oposición razonable, en donde acompañamos un montón de cuestiones del gobierno, pero en otras, universidades Garrahan, que fueron los grandes, no los acompañamos. El tema es que ahora tienen los 87 para bloquear, para sostener cualquier veto. Claro. Entonces es fácticamente imposible que desde otro sector que no sea el oficialismo podamos plantear una agenda propositiva, digamos, de modificación legislativa, que no sea lo que el gobierno quiere, porque lo va a bloquear con eso. Pero además ya se planteaba, imagínate que con universidades o discapacidad, nosotros fuimos 5 veces a recinto. La primera, para intimar a la comisión que sancione. La segunda, diputados aprueba. Tercera, Senado aprueba. Veta mi ley, volvemos diputados, volvemos Senado. 5 veces las distintas cámaras en recinto para tener una ley, y cuando la publican pretenden que el Congreso le diga de dónde sale la plata, cuando ya está dicho. Dijo, reformule de todo lo que recauda las partidas presupuestarias, readecue y dele prioridad a esta. Ya lo dijo el Congreso. O sea, es una locura realmente pretender que vaya 5 veces más el Congreso a sancionar una ley para decir cómo se cumple la ley. Entonces, ya lo que a mí me llama la atención es el silencio del Poder Judicial, porque claramente
la promulgación tanto de discapacidad, Garraham como universidades, no soporta un control de constitucionalidad. Bueno, no es para extrañarse mucho, el DNU 70 tiene una declaración de inconstitucionalidad, la ley de base también en las reformas laborales, y la Corte de Justicia no se ha expresado mucho. Yo creo que ahí es un gran debate que se tiene que venir sobre eso, ¿no? El rol institucional, más cuando están en crisis estos poderes, que está clarísimo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hay una grave crisis y confrontación, y en el medio están los argentinos y el país, y ahí creo que el Poder Judicial tiene que jugar un rol súper importante en sostener la juridicidad, sostener el derecho, sostener la justicia, las normas. Si están mal las leyes del Congreso, que las declaren constitucional. Pero si el Poder Ejecutivo es el que se está extralimitando con las leyes, corresponde que declare inconstitucional su decreto. Lo que no podemos hacer es estar con amparos metidos en el Poder Judicial y la gente angustiada, las personas con discapacidad. Hoy estuve en la Universidad Nacional de Salta, el miércoles entré en paro, porque realmente la situación de los docentes y personal administrativo no da más, sus sueldos cada vez están congelados. Entonces, me parece, y nosotros desde el Congreso, fuimos 5 veces recinto, sancionamos la ley, y hoy lo que corresponde es que el Ejecutivo la cumple, y si no la cumple el Ejecutivo tiene que intimarlo, o bien declarar inconstitucional nuestra ley, cosa que yo estoy convencida que no, claramente que nuestra ley es válida. Ahora, Pamela, se abre un escenario nuevo. Yo recién te comentaba de que había publicaciones que Jalil pasaría sus 4 diputados a un bloque propio. Está en el Cronista Comercial, no en la política online, como yo te había dicho. Pero básicamente este nuevo escenario suena a una disparada de legisladores provinciales para un lado y para el otro. Una dispersión también, ¿no? Una dispersión. Habría exacto. como dispersión o atomización. ¿Cómo quedará Innovación Federal? Si bueno, bien vos Innovación te retirás? Federal, nosotros sostuvimos mi banca, donde va a ir Bernardo Biela, y quedan los 4 misionarios que lograron sostener la banca. Lo que perdimos fue la de Río Negro, que no renovó. Innovación se mantiene con esos 7 diputados, y estábamos en conversaciones. Los 4 diputados de Jalil tenemos excelente diálogo, con los diputados de Jaldo en Tucumán también. Responden a la misma. De hecho, en los hechos hemos trabajado mucho como interbloque. O sea, si bien somos bloques separados, hemos trabajado cada proyecto de dictamen cuando íbamos a comisión o en las sesiones, unificábamos un poco posición, ¿no? Y me parece que existe la posibilidad de un bloque, interbloque, o bien seguir trabajando en los hechos en ese sentido. Pero sí, que se vayan los 4 diputados de Jalil, del bloque UP, es todo un mensaje, porque realmente desde Buenos Aires se tiende a unificar como si fuese peronismo cámpora, o kirchnerismo, ni siquiera. Homogeneidad que no existe. Es que no existe, el peronismo es mucho más plural. Yo estuve en UP, vos en UP tenés el kirchnerismo de Néstor Kirchner, donde tenés viejas personas del kirchnerismo, digamos, no sé, por decirte, Valdés es uno de los hombres que era de Néstor. El flaco Randazzo no está ahí y era del kirchnerismo de Néstor, digamos. Después tenés kirchnerismo cámpora, que es el que termina como tapando y marcándote la agenda, con los cuales yo estoy muy enemistada. Claramente nos intervinieron el PJ, el que no hace lo que ellos dicen le interviene en el partido, ponen los candidatos a dedo. Después tenés movimientos sociales, donde tenés Barrio de Pie, donde tenés Grabois. Después tenés sindicalismo y tenés el peronismo federal o el peronismo de los gobernadores, al que yo pertenezco. Y ese peronismo federal es el que no se banca más una agenda impuesta. Y si no haces lo que ellos dicen, te intervienen en el partido. Pero por eso nos fuimos. Innovación Federal, por ejemplo, ¿podría sumarse a Provincias Unidas, o la postura podría ser constituir otras Provincias Unidas, pero serían provincias periféricas unidas, no centrales? Y yo creo que en el fondo tenemos más semejanzas que diferencias. Me parece que sí teníamos una diferencia muy grande de tiempos. Nosotros entendíamos, porque obviamente estaba la proposición de sumarnos a Provincias Unidas, tenemos excelente diálogo con Puyaro, con Martín Yayorda, la verdad que, y tenemos una visión federal compartida, pero estábamos de cara a un proceso electoral
y nosotros entendíamos que no era el momento, pero perfectamente podría ser más adelante. Ahora, yo me planteo algo muy interesante, porque la estrategia del gobierno nacional es sumar votos de legisladores provinciales. El problema es que encuentro un gran desequilibrio entre necesidades y posibilidades de responder a esas necesidades. Porque el gobierno acaba de anunciar un superávit financiero importante, pero a la luz del sacrificio, como vos bien señalás, de universidades, de discapacidad, de Garrahan, de jubilados, y los gobiernos provinciales le están diciendo además, necesitamos obras públicas, se nos están cayendo las infraestructuras. ¿Cuántas posibilidades hay de acordar? Es muy difícil con este gobierno. Yo quiero creer que sí. Por ejemplo, con Santilli yo tengo excelente relación y diálogo. La verdad que en la Cámara hemos compartido todo este tiempo y es una persona súper abierta al diálogo. El tema es que tenga las herramientas para hacerlo, porque Franco era excelente también. O sea, era una persona que siempre que te llamaba, al que vos llamabas, siempre atendió el teléfono, siempre trataba por lo menos de tener una escucha activa, pero vos veías que llegamos a firmar obras para Salta y nunca llegaron las obras. Entonces, me parece que el gobierno va a tener que trabajar para recuperar la credibilidad en su palabra. Nosotros desde los gobiernos provinciales o los que somos del peronismo federal, en mi caso, yo me defino como republicana. Entonces, respeto que es un gobierno que votaron los argentinos. Entiendo que ha acomodado la macro, pero está destrozando la micro. Habla de un superávit, pero no computa los intereses de la deuda. Entonces es una verdad a medias. Aplauden un acuerdo con Estados Unidos, pero no tenemos la letra chica. Y al parecer, bueno, al parecer eso naturalmente va a ser así, va a ser más beneficioso de ellos, que tienen una situación de poder y económica más fuerte. Entonces, bueno... de hecho, hay 12 compromisos que toma Argentina y uno que toma Estados Unidos. Por eso, entonces, digo, me parece que ahí empezamos a cerrarnos a nivel mundial y dejamos otros actores, no sé qué pasa con China, India. No queda muy... Argentina ha tenido una posición en Naciones Unidas siempre en determinado sentido de los derechos humanos. Hoy se manifiesta en contra del cambio climático, en contra de las políticas de género. Entonces, ahora verdad, bien, pero ustedes, ¿qué lectura hacen si hace menos de un mes estas fuerzas políticas provinciales fueron derrotadas por La Libertad Avanza en muchas provincias? ¿Lo admiten? ¿Qué lectura hacen? Porque a pesar de lo que se dice y de lo que se veía días previos a la elección, los resultados electorales también muestran otra cosa que lo lleva a ellos a sumar 50 legisladores más. Totalmente. Bueno, creo que, mira, cuando fueron las elecciones en Buenos Aires, lo cual a mí claramente me alegró ese resultado, inmediatamente... En provincia de Buenos Aires. Inmediatamente vimos, por ejemplo, a Cristina bailando en el balcón. Entonces, y un montón de gente gritando vamos a volver. Entonces no entendieron nada. O sea, porque si esta gente está gobernando con esta política, pues porque la gente no quiere volver atrás. Y el cántico era vamos a volver. A mí se me puso la piel de gallina. Entonces realmente no están entendiendo nada. Y aparecieron en el escenario un montón de personajes de la vieja política de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que... entonces entiendo que hubo un gran espanto de personas que no habían ido en la primera elección y fueron en la segunda. En la medida en que nosotros como oposición no hagamos una crítica y no le planteemos esperanza a la gente fue a votar el domingo y estaba súper angustiada porque iba a pasar el lunes cuando abren los mercados, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el dólar? Todo el tema, hay gente ya de mi edad y para arriba que le sigue teniendo miedo a tener los ahorros en el banco porque es reciente la historia que tuvimos. Entonces, ese temor o esa... Y después también un voto de confianza, es un gobierno que lleva 2 años solamente, entonces era entendible y era polarización. Ellos eligen polarizar con el kirchnerismo y hacer creer que lo único que hay enfrente es kirchnerismo. Y bueno, ahí hay un gran trabajo nuestro para hacer. Nosotros desde primero los salteños lo creamos
5 semanas antes de la elección. Vos tenés peronismo cordobés. ¿Ese fue un error? No, creo que fue una necesidad. Era como mucho más fácil declararte presidente, sostener el resultado que tuvimos en las provinciales como ganadores y no en un contexto absolutamente polarizado, empezar con un esquema provincial nuevo. Armamos de la nada en 5 semanas, porque en ese momento decidimos que no podíamos ante esta situación declararnos presidente y pretender que 2 figuras nacionales que ni siquiera estaban en las urnas, como eran Cristina y Javier Milei, estén disputándose los votos de los salteños, un modelo de país sin plantear un modelo de provincia. Entonces, la verdad que nos hubiese gustado que nos vaya mucho mejor, pero cuando vos ves los números, empezamos 5 semanas antes con candidatas como Flavia, que es excelente, técnica, formada, pero que no tiene una instalación política, y con esta cosa de la gente que quiere gente nueva, pero después no la vota porque no la conoce. Entonces, bueno, había que lidiar con un montón de desafíos y dentro de todo logramos sostener mi banca con Bernardo y ganamos la de Flavia. Entonces me parece con un esquema de 5 semanas de campaña. Bueno, los dos fueron candidatos en la elección provincial, es decir, había sí, un posicionamiento. Bernardo tiene un nivel de conocimiento alto, pero Flavia no. Yo he sido candidata hace 4 años y cuando me midan no tengo nivel de conocimiento. Cuesta mucho permear en el electorado si no tenés un escándalo, si no salís gritando, si no te inventás que de una gasa, me entendés, que te atendieron y toda una descompostura o una pelea o insultás al otro. Y la verdad que hacer política desde la formación, desde lo técnico, de la responsabilidad es muy difícil. ¿Y qué va a hacer Pamela Caletti a partir de diciembre? ¿Qué pregunta, ¿no? No lo tengo definido, por lo pronto volver a Salta. La verdad que a mí me pasó todos estos 4 años que cada vez que volví al aeropuerto y agarrás el acceso y ves los cerros, es como mi lugar en el mundo. Así que, y tengo muchas ganas de volcarme más allá a la construcción política, al derecho, a volver al estudio, al ejercicio de la profesión, y a plantear desde otro lugar. Pero bueno, no lo tengo definido. ¿Integrar el gabinete provincial? Varias opciones. No lo sé. Yo creo... ¿Recuperar el PJ? Bueno, eso creo que es necesario. A mí me tocó un enorme trabajo en el PJ, pero desde otro lugar. A mí me gusta más de lo técnico, ¿no? Bueno, cuando fue el Día del Abogado pensaba, si volvería el tiempo atrás y tuviese que elegir una carrera, volvería a elegir abogacía. En su momento yo no sabía si elegir ciencias políticas o abogacía, elegí abogacía y también, bueno, soy profe de ciencias políticas, hago las 2 cosas, pero me gusta mucho el derecho y ahora veo que desde el Congreso hubo tantas cosas que la política te termina destruyendo el derecho o resolviendo, no sé, sancionando una ley como universidades que si no se aplica en la realidad, seguimos con docentes con sueldos paupérrimos. La docencia también, por ahí voy a tener la posibilidad de estar más abocada. Yo nunca la dejé, pero cubriendo... Digamos que con la docencia no vas a comer muy bien. No, ese es el gran desafío, pues yo creo que ahí está la salida del país. Con docente, cuando vos ves sistemas como Finlandia, por ejemplo, o hay sistemas, bueno, Brasil tiene no me acuerdo el nombre, un pueblo, una comuna que apostó a un cambio cultural desde la docencia y vos necesitas docentes formados y bien pagos. De hecho, mientras era diputada nacional, terminé el profesorado en ciencias jurídicas. Yo soy profe, pero no tenía que yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Tener... y siempre seguí estudiando, no hubo un solo día que no estudie porque creo que es necesario más allá, si no la contienda política te lleva puesta. Así que creo que voy a dedicarme un poco a eso, al derecho.